45,000 adolescentes fueron investigados en 2014 por delitos relacionados con el fuero común. Creo que esto en sí mismo da una idea del problema social que hay con este sector de la población, pero quizá, o incluso más grave aún, es que fueron investigados o fueron sometidos a un proceso con distintas formas de aplicar la justicia. Cerca del 70% de ellos fueron investigados a partir del antiguo sistema penal, mientras 23 o 24% restante fueron investigados a partir del nuevo sistema acusatorio, lo que indica que la justicia no está siendo pareja para este sector. De esto vamos a hablar hoy, de la ley que se está analizando, que se está discutiendo o que se va a discutir a partir de mañana en el Senado. Soy José Buendía. Gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y acompáñeme a ver algunos datos para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestra discusión con organizaciones de la sociedad civil, especialistas, y vamos a tener también un enlace con la responsable de la implementación del sistema acusatorio, María de los Ángeles From. Los retrasos del nuevo sistema penal acusatorio, que deberá funcionar en junio próximo en todo el país, según el plazo constitucional, acumula pendientes como la Ley de Justicia para Adolescentes. En el Senado se presentó el pasado 18 de noviembre la iniciativa de Código Nacional de Justicia Penal para Adolescentes. Está también la Ley Nacional del Sistema de Justicia para Adolescentes Infractores, presentada el 28 de abril de 2015. Organizaciones de la sociedad civil han urgido a los legisladores a expedir la legislación para adolescentes antes de que concluya el periodo legislativo el 30 de abril, con el propósito de homologar y establecer estándares mínimos en esta materia como requiere el sistema penal acusatorio para operar. El creciente reclutamiento de jóvenes al crimen organizado obliga a atender este problema social con una revisión a la estructura de las leyes en los estados, mecanismos alternativos de justicia, tribunales de adicciones, reglas del proceso, la especialización de autoridades o la creación de nuevas autoridades y establecer cómo se debe dar la ejecución penal. La justicia para adolescentes es uno de los temas más complejos en relación con la reforma penal, y la urgencia de emitir la ley nacional en la materia se debe a la necesidad de contar con un marco actualizado y constitucional que regule el mismo proceso en toda la República y así evite contradicción en las leyes locales. ¿Por qué la falta de atención a este tema? ¿La protección y justicia para los adolescentes infractores no es una prioridad? Posiciones. 1. Ante el aumento de la participación de jóvenes en la comisión de delitos y que cada vez más son presa de la delincuencia en México, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, urgió a aprobar una nueva ley en materia de justicia penal para adolescentes acorde a la realidad actual y que vale a favor de la sociedad. Los jóvenes mexicanos han sido presa de la delincuencia, que los ven como una opción fácil para perpetuar sus actos criminales, y no podemos permitir que esto siga sucediendo, subrayó. 2. De acuerdo con el Instituto Belisario Domínguez del Senado, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes son dos áreas fundamentales pero poco advertidas del sistema penal acusatorio. Además, son sectores que requieren mayor atención del Congreso para dotar a los operadores del nuevo sistema de justicia penal, jueces, agentes del Ministerio Público, defensores de oficio, peritos, abogados litigantes y policías, de las normas jurídicas que les otorguen certeza y seguridad jurídica en su actuar. 3. En 2014, a escala nacional, casi 45,000 adolescentes eran investigados por delitos del fuero común. De este total, 72% bajo el sistema inquisitorio mixto y 23% conforme al nuevo sistema acusatorio oral, de acuerdo a datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015. Es decir, 7 de cada 10 casos de adolescentes en conflicto con la ley se atendieron bajo el antiguo sistema de justicia, lo que implica que a la mayoría de los jóvenes en México se les priva total o parcialmente de los beneficios de la reforma constitucional de 2008 y en consecuencia de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que el proceso penal será acusatorio y oral.
tema que a usted le preocupa seguramente, y es el tema de la justicia para los adolescentes. Un tema que generalmente se queda rezagado, como ha ocurrido nuevamente detrás de los avances que ha habido de la reforma penal, pero que comenzará a ser discutido en el Senado de la República para poder estar listo una vez que entre en vigor el plazo constitucional para la implementación de la reforma penal, el nuevo sistema acusatorio en junio próximo. Y me da mucho gusto que esté aquí conmigo para entrarle a analizar este tema que ha generado polémica y sobre todo incluso varias iniciativas distintas en el Senado. Está conmigo Carlos Ríos, él es abogado y además es consejero de Reintegra. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias por estar con nosotros, de verdad un placer tenerte aquí. Y Javier Carrasco, que es abogado, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal. Gracias por la invitación. No, gracias a los dos. Y tengo en la línea a María Los Ángeles Fromo, vamos a abrir con ella porque por razones de tiempo va a tener que entrar a una reunión, pero sí queremos preguntarle, porque mañana empieza a discutirse este tema en el Senado a partir de la fusión que harán de las dos iniciativas que ahí han estado en lisa, una sobre un código nacional para adolescentes infractores y otra una ley nacional. Me interesaría preguntarle, Ángeles, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias, Pepe, es un gusto poder estar nuevamente en tu programa. Oye, finalmente se va a discutir este tema que había quedado rezagado respecto de otros, a pesar de que es fundamental para la implementación de la reforma penal a partir de junio, que se cumple el plazo constitucional. Así es, Pepe, y bueno, es una labor legislativa que pues empezará ya tomando en consideración las dos iniciativas que han sido presentadas por distintos legisladores, legisladoras, y que pues aportan mucho para poder darle cumplimiento a lo que establece nuestra Constitución de un sistema de justicia penal acusatorio para adolescentes. Es un trabajo que pues han acordado los legisladores iniciar ya en una ruta para poder tener pronto un dictamen que permita pues incorporar las mejores prácticas a nivel de los estados, que quienes han sido pioneros y han ido perfeccionando en muchos de ellos este sistema penal acusatorio de justicia para adolescentes. Es lo que pues iniciarán estos trabajos el día de mañana. Oye, Ángeles, nada más para saber tus necesidades, los requerimientos del nuevo sistema penal acusatorio, ¿qué necesitarías que tenga la ley que en su caso sea aprobada en el Senado para, digamos, poder enfrentar esto que comienza a ser verdaderamente un problema social importante, el tema de la justicia penal para adolescentes? Mira, a la luz de las dos iniciativas que están presentadas y que formarán parte de esta dictaminación que harán los legisladores, el grupo de autoridades federales ha puesto sobre la mesa para los legisladores algunas ideas que tienen que ver con competencia federal y local, que es muy importante para nosotros desde la perspectiva del Gobierno de la República que existan estos dos fueros y que las autoridades asumamos esa responsabilidad también desde el ámbito federal, que en muchos años no había estado presente. Por otra parte, la concurrencia de responsabilidad de autoridades y dependencias de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Apoyo en muchas ocasiones, de trabajo, de programas sociales, de ayudas para las jóvenes, el tema de justicia terapéutica. También estamos considerando aspectos que quisiéramos que se abordaran en este dictamen en cuestiones de desarrollar el proceso para adolescentes de manera pues detallada y desarrollar también la reinserción de los adolescentes. Esto lógicamente alineado a la ley del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes en lo que respecta a los adolescentes y tomando en consideración los tratados internacionales que tiene suscrito nuestro país de respeto al principio del interés superior de la niñez. Esto lógicamente queremos desde esa perspectiva
algunas ideas a las autoridades legislativas para que en el entorno de sus discusiones para dictaminar estas dos iniciativas ellos puedan considerar estos aspectos que son fundamentales para el gobierno de la República. Pues te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada en lo que entrabas o salías de una reunión. Muchas gracias y nos vemos pronto. Te invitamos por acá para que sigamos viendo, sobre todo ahora que ya se acerca la fecha de entrada en vigor del nuevo sistema. Yo creo que estamos viviendo un momento histórico para la justicia para adolescentes. Hay un trabajo intenso en los próximos días en el Congreso de la Unión y yo estoy cierta que pues tendremos una ley para la justicia para adolescentes en muy breve plazo. Y gracias por este espacio. No, muchas gracias a ti. Estamos en contacto, Ángeles. Muchas gracias. Bye. Vaya, hasta luego. Carlos, ¿cómo viste? La verdad es que la cifra con la que abrí me parece muy fuerte, sobre todo tomando en cuenta de que el asunto se ha retrasado en el Senado. Sí, Tienes 45,000 sí. Adolescentes infractores que en 2014 fueron investigados con distintos raseros de la justicia. Sí, eso es muy preocupante, sobre todo porque ya se venció el plazo, de hecho, para emitir esta ley, el 31 de diciembre de 2015. El Congreso ya vamos extemporáneos. Ya está extemporáneo. Y eso es muy delicado porque todavía se están discutiendo algunos temas que son polémicos y como ves, el 18 de junio de 2016 pues tiene que estar listo ya, completamente implementado el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, porque es precisamente el 19 de junio cuando dejarán de tener ya competencia las autoridades especializadas de las entidades federativas que hoy por hoy están operando con el sistema. Y sería pues muy grave que llegara esa fecha y que no tuviéramos ley, ¿no? Entonces, pues es no dar certidumbre ni seguridad jurídica a un sector de la población, Javier Carrasco, que lamentablemente cada vez más está siendo presa, digamos, del reclutamiento del crimen y digamos, en el que la incidencia del delito es mayor. O sea, algo estamos haciendo mal como sociedad y además no le estamos dando ni siquiera seguridad y certidumbre necesaria en términos de justicia. Sí, es importante lo que el Senado va a hacer mañana. Van a dictaminar estas dos iniciativas, pero estamos rezagados. O sea, en el 2005 es cuando se aprueba la reforma constitucional para establecer un sistema especializado. Ya tenemos 10 años, algunos estados han avanzado, otros no lograron reformar o transformar estos sistemas de justicia penal, y eso es lo que las investigaciones que hacemos muestran. Lo que la sociedad civil, algunas de las organizaciones, nos reunimos para hacer propuestas de una legislación tomando todas estas buenas prácticas que se han identificado, pero también corrigiendo lo que los estados no han hecho, porque lo que ha pasado es de que no se le ha puesto atención a la justicia para adolescentes, y esta es una población vulnerable que también tienen el derecho de ser juzgados con una justicia de calidad y de primer mundo, y si los adultos tenemos ya un sistema acusatorio, pues los adolescentes también merecen un sistema igual, transparente y no se ha puesto atención, lo dejaron, déjame decirlo de esta expresión, pero en el cabuz de la reforma penal del sistema acusatorio. ¿Y por qué? ¿Por qué no es una prioridad? Bueno, no está en la agenda. Digamos que en el discurso político, los adolescentes, el tema incluso de las drogas, etcétera, sí, a la hora de la práctica, ni quien los pele. Estoy de acuerdo. Coloquial. Y como que no ha habido un seguimiento muy puntual con información dura respecto de cuál es realmente el problema con los adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Por qué no votan? Bueno, pues en medida porque, bueno, es como un tema que se presta mucho para la emergencia y el populismo penal, ¿no? Tenemos estados de la República que tienen medidas de internamiento, prisión para adolescentes de 20 años, ¿no? Eso, por supuesto, no se compadece con el criterio de mínima intervención que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas, perdón, la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Que establece precisamente ese principio de mínima intervención para tratar a adolescentes. O sea, no estamos teniendo los estándares mínimos de los tratados, incluso de derechos humanos y sobre los derechos de la niñez y la adolescencia firmados por México. Y lo que entiendo que estás diciendo es, hay estados que pueden dar penas de 20 años. Y hay estados que dan 5, ¿no? Entonces, esa es una disparidad
muy impresionante, y también en la forma en que procesamos a los adolescentes, la forma, porque lo que se nos ordena, de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, es que optemos por la privación de la libertad como último recurso. Se requieren medidas socioeducativas fuera de las prisiones a efecto de realmente lograr la reinserción social de un adolescente. Si alguien tiene 15 años y lo ponen 20 años en prisión, sale a los 35 años sin ninguna posibilidad de reinserción, ¿no? A ver, pues, me imagino que es uno de los estándares, utilizar la prisión como último de los recursos, pero eso choca, no sé si estés de acuerdo, con lo que acaba de afirmarse del el populismo, dijiste, populismo penal de jóvenes están metidos en la delincuencia, hay que agarrarlos y meterlos a la cárcel y todo el peso de la ley, etcétera, etcétera. ¿Cómo compaginar, digamos, estos dos impulsos? Por un lado lo normativo y por otro el populismo de muchos políticos, sobre todo en muchos de los estados. Es que otra vez la población de adolescentes es una población vulnerable, una población de que ni a los políticos ni a muchas organizaciones les interesa lo que pasa con la justicia penal para adolescentes. Y ahí es donde no hay tantos estudios, no hay tantas personas involucradas, y es lo que las organizaciones que estamos involucradas y otras más estamos poniendo sobre la mesa, que la justicia para adolescentes también es importante y ellos también tienen derechos y deben de ser juzgados de acuerdo a todas estas reglas internacionales y la convención, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de lo que pasa en los centros de internamiento lo podemos abordar posteriormente. Todos los programas en libertad, cuál es el problema que existe, donde si no hay programas en libertad, aunque la ley diga que debe estar en libertad, pues ¿a dónde lo vas a mandar? Entonces está en un centro de internamiento. Justicia para adolescentes. Mañana el Senado va a empezar a discutir una minuta que llevará la Comisión para la implementación de la reforma penal a partir de las dos leyes que ahí ya se presentaron en los últimos meses. Estamos hablando con Javier Carrasco, que es director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, y con Carlos Ríos, que es abogado es consejero de Reintegra. Y creo que me quedé contigo, y era, ¿cuáles son los principales obstáculos que tú encuentras, Carlos, para la implementación de una justicia para adolescentes que sea pareja, que sea accesible y que logre respetar estándares mínimos? Tú decías uno de ellos, que la privación de la libertad sea el último de los recursos, a pesar de que, como también decías, los populismos penales son lo primero que ofrecen. Bueno, yo creo que hay que realmente resaltar la necesidad de que existan autoridades especializadas. Este es un sistema incluso más complejo que el sistema de adultos, porque además de todas las destrezas que tiene que tener el operador para el proceso acusatorio, tiene en complemento que tener toda la especialización respecto de que se trata de personas en proceso de desarrollo. Y precisamente por eso es que se necesita generar un sistema de justicia penal que no complique más la situación y que no genere efectos criminógenos, ¿no? Muchas veces los adolescentes se convierten en carne de presidio precisamente porque el sistema reacciona con formas punitivas muy duras, y eso tiene el paradójico efecto de complicar más la situación para los adolescentes. Entonces, en lugar de eso, o de ponerlos en la escuela del crimen. Exacto. Entonces habría que generar como precisamente un principio que trae este dictamen que van a hacer los senadores mañana, la idea del uso prioritario de medios alternativos de solución de controversias. ¿Qué significa eso? Eso significa que en lugar de optar por la vía penal, ¿no?, podemos entender que se puede aplicar lo que denominamos los abogados en el nuevo sistema de justicia penal, la suspensión condicional del proceso a prueba, ¿no? Es decir, que el juez dicta una serie de obligaciones que tiene que cumplir el adolescente, siempre con la voluntad, por supuesto, del adolescente y de la víctima, ¿no?, para los efectos de que, por ejemplo, siga un programa educativo, se comprometa a reparar el daño, a seguir un programa, no sé, de servicio comunitario para la sociedad. Y lo que ha fallado mucho en México es precisamente la implementación de ese segundo componente, ¿no? Como decía Javier hace un momento, en el caso de lo que está ocurriendo en los estados, es o hay prisión o hay impunidad, ¿no? O sea, porque no hay otra alternativa. Entonces, la idea de tener mecanismos alternativos de solución de controversias, pues eso es absolutamente clave para la implementación de un sistema coincidente con estándares de derechos humanos.
Y a veces esas son las dos pulsiones que hay respecto de los jóvenes infractores. Es o mándenlos denles un castigo ejemplar, que es la cárcel, casi como primera opción de saque, o si se quedan fuera, pues entonces es seguir abasteciendo, ¿no? Y seguir nutriendo las filas del crimen, porque no podemos desconocer tampoco el crecimiento que ha habido en la incidencia del delito y en el crimen organizado, la participación, el reclutamiento de jóvenes que en muchos casos no tienen mayor horizonte en términos ni educativos ni laborales. Sí, ¿Cómo pero superar, digamos, esa dicotomía? bueno, creo que aquí hay que también hablar un poco sobre los números. La mayoría de los adolescentes que enfrentan un proceso penal son por robo. Delitos del fuero común. Del fuero común. No son del fuero federal, que son los de narcotráfico y delincuencia organizada. De hecho, ese fue uno de los debates. Debe de existir 1 o 2 fueros por la baja incidencia de delitos al día o 1 a la semana. Eso es a lo que se refería María Luz Ángeles Sí. cuando hablaba de la competencia, Sí, la competencia del federal y de los gobiernos de los estados. Sí, y además acertando que el federal no se ha hecho mucho cargo del No tema. existe No competencia existe. federal. Ahorita, de hecho, se cargan los estados. hoy en día no existe. Los estados son los que procesan, investigan y juzgan a las personas adolescentes que están involucradas en un hecho considerado como un delito federal. Pero si vemos los números son muy bajos en cuestión federal. Creemos que el crimen organizado los utiliza y puede hacer que sí los utilice, pero también tenemos que ver el por qué los utiliza. Y si es un adulto, pues existen delitos para adultos donde te vas contra el adulto por utilizar a un menor de edad, cometer con corrupción de menores y todo esto. Pero el por qué el crimen organizado está utilizando adolescentes. A ver, entonces, si entiendo un poco los problemas que tenemos ahí, o la problemática es, una, estamos criminalizando a los jóvenes, casi equiparando cualquier delito a un asunto, digamos, de causas o de investigaciones de corte federal, por ejemplo, Exacto. crimen organizado y narcotráfico, cuando la mayoría de los casos son casos del fuero común. Exacto. Sí. Sí. Y también debemos pensar que hay algunas conductas de los adolescentes que en el caso de adultos sí son muy graves, pero en el caso de adolescentes pues se trata de conductas que son propias del proceso de crecimiento. Por ejemplo. ¿no? Por ejemplo, ciertas conductas sexuales, ¿no? Los códigos penales están hechos para adultos, ¿no? Entonces, en algunos estados tienen la violación equiparada, que es la idea de que uno tiene relaciones sexuales con un adolescente menor de, sí, por supuesto, de 16 a 18 años, incluso con su consentimiento, y eso se convierte en un delito. Cuando hay, no sé, parejas adolescentes que inician su vida sexual y que después los padres arman un gran problema con el hecho de que están teniendo ya relaciones sexuales como jóvenes y criminalizan esa conducta, cuando no debería criminalizarse, ¿no? Ese es uno de los temas. Toda la cuestión de posesión de marihuana, por ejemplo, ¿no? De consumo de marihuana por arriba, porque nuestras tablas en el Código Penal Federal pues son realmente, con cualquier cosa ya pasa uno la tabla de consumo de marihuana. Entonces, los adolescentes son criminalizados, por ejemplo, por consumir marihuana, ¿no? Y ahí, si quieren, voy a tener que hacer un corte y regresamos a dos casos que están sobre la mesa, o dos problemáticas que están sobre la mesa hoy en el país. Uno es el caso de los jóvenes o de la mujer, de la joven menor de edad, violada en el caso de Veracruz, Dafne, por los autodenominados porquis, el grupo, la banda de los porquis, y tenemos también el caso de la cantidad de jóvenes que hoy están en prisión, por lo que tú decías, por posesión simple de marihuana. Simple de marihuana en cantidades bajas. Es complejo la justicia para adolescentes. Estamos con casos fuertes, como por ejemplo de los porquis en Veracruz, también problemas gravísimos como la cantidad de jóvenes adolescentes que son investigados y procesados, incluso encarcelados por posesiones bajas de marihuana. Estamos hablando con Javier Carrasco, abogado, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal, y con Carlos Ríos, que es abogado y además consultor de Reintegra. Y voy a entrarle contigo al caso tan alarmante de la violación a una menor, a Dafne, en Veracruz, y después de más de un año siguen libres, incluso prófugos, los que abusaron de ella, los 4 integrantes de esta banda.
Bueno, primero hay que diferenciar que en ese caso las personas que están siendo acusadas de ese delito no son adolescentes, son adultos, entonces ellos no entrarían en el sistema de justicia para adolescentes, sino que tiene su propio sistema. Y también la otra cosa que a mí me ha preocupado es que hemos hecho un juicio mediático sobre ellos, ¿no? O sea, los 4, las fotografías o lo demás, que también se está violando su imagen, su presunción de inocencia, y deberíamos de permitir que el sistema de justicia penal se encargue de juzgarlos. Pero el sistema de justicia penal se aventó casi 5 meses sin citarlos. Entonces tenemos que cuestionar. La dilación de la justicia es espectacular. Ahí es donde tenemos que cuestionar quién es el responsable de girar la orden de aprehensión o de solicitarla, de solicitar el citatorio, de la investigación, que es el Ministerio Público. Ahí es donde tenemos que poner las preguntas. ¿Qué es lo que está haciendo el Ministerio Público en ese caso? Sí, el fiscal de Veracruz, de acuerdo. Claro. Y el otro tema, no sé si tú coincidas, Carlos, es de la criminalización del consumo, ¿no? Que bueno, ese es un tema lo que acaba de decir Ángeles de la justicia terapéutica, me imagino que va por ahí. Pues es un poco extraño ese término de justicia terapéutica, debo decirlo, ¿no? Es como hablar de ejércitos de paz o es como un cortocircuito. Yo creo que ni es justicia ni es terapéutica, ¿no? O sea, sí, son como estas figuras que tienen en los Estados Unidos, las famosas drug courts, que en los Estados Unidos han mostrado ser muy ineficaces para lo que quieren hacer. Aquí las tenemos además, ¿no? Pues las están implementando en algunos estados, ¿no? Ajá. Y bueno, están ensayando con el modelo, en fin, pero como que hacerlo un modelo nacional para que todos los estados tengan que invertir recursos para crear una infraestructura sobre jueces que son terapeutas, ¿no? Pues a mí me parece realmente, con toda franqueza, un despropósito, ¿no? Deberíamos invertir esos recursos. Pero no formaría parte de los mecanismos alternativos. Pues no, el tema es que, claro, nosotros tenemos que poner las condiciones del sistema de salud para el control de adicciones, ¿no? Y darle una oferta al adolescente para que pueda controlar una adicción, ¿no? Eso no se hace por la vía punitiva. Eso es impresionante que se busque hacer como este esquema de que es un juez el que está haciendo un seguimiento del consumo del adolescente y bueno, siempre está como trasfondo la idea de que pueda él volver, por supuesto, al proceso penal si no cumple con pues la medida impuesta por el juez, ¿no? Pero eso ya existe actualmente, está previsto en la suspensión condicional del proceso a prueba en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero son expertos en salud los que se encargan de ofrecer esos programas, ¿no? Y pues ellos son los que, en todo caso, zapatero a tu zapato, ¿no? Es decir, el juez es un adjudicador de derechos, ¿no? Y, bueno, por supuesto, alguien que encuentra los hechos, ¿no? Y, por supuesto, si el adolescente incumple con la obligación de no ingerir drogas, pues tiene que haber una consecuencia jurídica. Pero quienes tienen que apoyar para que no incurra en la ingesta de drogas, pues es un servicio más bien del sector salud, ¿no? Me imagino que a eso se refería también Ángeles, cuando decía, se necesita que en esta ley quede establecida la concurrencia de distintas dependencias. Sí, bueno, salud, en efecto. Sí, porque de ahí parte el principio de un sistema integral. Ajá. Entonces, pero también hay que tener cuidado. El sistema integral significa que todas las instituciones de todos los niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, deben de trabajar conjuntamente con los actores del sistema de justicia penal para crear todos estos programas y ejecutarlos. Pero sí tiene que haber un eje central y rector. Entonces tenemos los jueces por un lado que están dictando las medidas y por el otro lado el equipo especialista en llevar a cabo la supervisión y la ejecución de lo que el juez decidió. Pero si empezamos a dispersar, que salud haga una cosa, que educación haga otra, que... ¿Cómo articulas eso? Exacto, claro. Entonces va a haber una desarticulación y también tenemos que brindarle al adolescente un sentido de estabilidad. Usualmente los adolescentes que enfrentan el proceso penal o vienen de familias disfuncionales o algunos problemas que existen dentro de la comunidad de las familias, donde la estabilidad de sus vidas no ha sido lo mejor. Y entonces ahora entran al sistema de justicia penal y ahora la educación, pues tú te vas a encargar de esto, sector salud de lo otro, deportes de otra cosa, y entonces el adolescente va a andar como una pelotita de un lado a otro, donde es mejor llevarlo a un lugar
especializado, donde el lugar especializado coordina todos los servicios estatales y municipales y federales para que ya desde ahí se ejecute lo que el juez decidió. Y eso se relaciona con la rendición de cuentas. Claro. Es decir, Si no hay una autoridad central que formule el plan individualizado de ejecución para el adolescente que fue encontrado responsable de violar la ley penal, entonces pues no es posible, ¿verdad? O sea, la clave entonces, digamos, de la justicia para adolescentes es el plan de ejecución. Bueno, es varios componentes: las garantías del debido proceso, las medidas alternativas de resolución de conflictos y, por supuesto, las medidas sancionadoras, que siempre se tiene que tener conciencia de que se trata de sanciones penales. Así lo ha dicho la Suprema Corte y así es como le tenemos que llamar, porque el derecho de adolescentes, la justicia para adolescentes se ha vuelto un derecho de eufemismos. Y eso es muy inadecuado para la salvaguarda de los derechos de los adolescentes y de las víctimas. Claro, para poder definir y saber y tener Claro. seguridad jurídica sobre Con su situación. claridad, sí. Con claridad. Pues van a tener que vigilar esto mañana, a partir de mañana en el Senado. Sí, esperemos Mañana que creo que en sí. comisiones y seguramente el martes, la próxima semana, la suben al pleno, marzo o jueves. Pues estaremos por ahí. Van a tener un montón de chamba. Que les vaya bien ahí Perfecto. en Reforma. Claro que sí. Muchas gracias, de verdad, les agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo. Carlos Ríos, consejero de Reintegra, y por supuesto, muchísimas gracias, Javier Carrasco, director ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal. Gracias a ambos por haberme acompañado. Muchas gracias, José. Por haberle entrado a este tema que hay que darle seguimiento, porque ahí tenemos un problema social importante Sin en este duda. país. Y sobre todo gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos, escuchamos mañana aquí, 7 de la tarde, desde la esquina de la información. Mientras tanto, tenga una buena tarde. Pásale muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.